Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Óscar, por tus palabras y por supuesto de manera muy especial por la invitación a acompañarlos aquí a una reunión más de contorno, que es una excelente idea de Óscar y de Óscar Espinosa Mijares, director general, para darse un espacio de tiempo pues, en el transcurso de los días y hacer reflexiones interesantes sobre temas relevantes de nuestra realidad. También me da mucho gusto compartir pues, este panel con Héctor Márquez, que es titular de la Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría de Economía y quien nos va a platicar sobre la estrategia propiamente de innovación dentro de la propia Secretaría. Yo en este sentido, después de hacer algunos comentarios, quisiera centrar la atención de lo que les quiero platicar, especialmente en ese binomio entre lo que viene siendo emprendimiento, especialmente emprendimiento de alto impacto, y lo que tiene que ver con la innovación, que sin duda pues el emprendedor de alto impacto está absolutamente ligado a planteamientos de modelo de negocio innovadores que pueden cambiar industrias, que bueno, sin duda pueden cambiar la realidad de muchos mexicanos. En estas láminas que voy a estar, la primera de ellas quiero pues compartir con ustedes algo que comentaba Óscar y que es sin duda un tema fundamental y que es el impacto de la productividad en el crecimiento, el gran reto que se ha trazado este sexenio. De hecho, uno de los planteamientos dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática es precisamente un planteamiento que busca la democratización de la productividad, entendiendo esta como la necesidad de que llegue a todas las unidades económicas. Como saben ustedes, a México le distingue de alguna forma pues, la presencia de dos grandes economías, una economía pues, altamente competitiva, que tiene su vista puesta hacia el exterior, hacia el mundo, en el cual pues, nos ha permitido en los últimos años ser un país altamente exportador y por otra parte una economía que pues, tiene muchas tareas pendientes en las cuales los niveles de productividad son muy bajos. En esta pues, lámina lo que podemos ver es cómo el Producto Interno Bruto de México ha crecido lentamente y esto ha hecho que socios comerciales, países de Latinoamérica en los últimos años hayan tenido un mejor desempeño y nos hayan rebasado en este rubro, entendiéndose también o expresándose en el impacto que tiene en el PIB per cápita. Chile, por ejemplo, muy pronto estará rebasando los $20,000 per cápita y nosotros pues con dificultades estamos planteándonos estar arriba de los $13,000 per cápita por año. El crecimiento económico sostenido es sin duda el objetivo y prioridad de gobierno. Ahí se inscriben pues, estas reformas transformadoras que ha venido impulsando el presidente Enrique Peña y que buscan, vuelvo a insistir, darle respuesta a este gran reto del sexenio que se llama productividad. En esta segunda lámina es muy interesante porque nos presenta cómo el crecimiento que ha tenido nuestro país en los últimos años fundamentalmente se ha explicado por el crecimiento de la fuerza de trabajo más que por la productividad misma o la productividad laboral. 28% explica o es explicado este crecimiento por la productividad laboral, el 72% por el crecimiento de la fuerza de trabajo. Ahí hay en esta lámina pues un comparativo cómo pues otros países han puesto más bien su estrategia en hacer más productiva pues la fuerza laboral. Y esto cuando tomamos en cuenta que muy pronto o en algunos años más terminará el bono democrático, pues pone énfasis en la necesidad y en la importancia para que nuestro país se vuelva un país más productivo. Para alcanzar un crecimiento del PIB de un 3.5% anual, algunos especialistas señalan que es necesario incrementar la productividad al triple. Como les decía hace unos instantes, México, pues de alguna forma es un país con dos realidades. Las diferencias de productividad entre las regiones del país ha generado claramente un México al norte y un México rezagado en el sur. De alguna forma somos una historia de dos Méxicos. Recientemente McKinsey dio a conocer un estudio muy interesante en donde su tesis era o es que crecimiento y prosperidad se da en una economía que tiene claramente dos velocidades. Tenemos por una parte un México exitoso, de sectores dinámicos como el aeroespacial, como el automotriz, y otro México retrasado de comercios de subsistencia. Esta comparación entre productividad entre regiones nos señala, por ejemplo, que la productividad en los 10 estados más productivos es 2.5 veces mayor
que en la de los 10 estados más rezagados. Esto por sí mismo pues es algo que nos debe alertar, pero esto también nos indica que el punto de partida para los estados que tienen un mayor rezago, pues sí abre una brecha muy importante que es necesario trabajar en ella. Por eso, la innovación es fundamental. Bien lo decía el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien me pidió, Óscar, te mandara un saludo. Le comenté que iba a estar por acá con ustedes. Más tarde lo veo para algún tema y me habían pedido que fuera un poco más temprano. Le dije, voy a estar ahí en contorno. Me dijo, por favor, salúdame a Óscar. Y bueno, pues me dio la oportunidad de que cambiáramos la reunión un poco más tarde. Él señala y nos recuerda que 2/3 partes del PIB de las naciones avanzadas se basan precisamente en la innovación. Fundamentalmente, pues las economías maduras están en un proceso permanente de innovación que les da pues esa resultante de ser cada vez más competitivas. Con el Tratado de Libre Comercio, y esto será seguramente un tema que tratará Héctor, México se convirtió en potencia exportadora, pero no basta exportar para construir esta base productiva sólida, sino que hay que también pasar pues, al tema de hacer de la innovación un estilo de vida, si me permiten el uso del término, permanente en todos los espacios de nuestra economía. ¿Cómo nos encontramos en materia de innovación? No sobra pues, compartir algunos datos, ¿verdad?, que nos sitúan con mucha claridad en dónde nos encontramos. Finalmente, el uso de este tipo de indicadores de repente resultan una sobresimplificación de la realidad, pero sí nos indican o nos dan, digamos, ciertos indicativos para decir en esta parte de este mapa nos encontramos. El Índice Global de Innovación 2013, México, por ejemplo, pues avanzó varios lugares en el Índice Global de la Innovación. Estamos en el lugar 63, pero por ejemplo Costa Rica, Chile, Uruguay nos superan en ese sentido. 12% de las empresas en México que llevan a cabo al menos algún tipo de innovación en productos, procesos o de mercadotecnia, pues es un porcentaje bajo que sí puede condicionar en un momento determinado una mayor capacidad competitiva para exportar o una mayor capacidad de pagar empleos pues en mejores condiciones. Normalmente, pues los recursos con los que se destinan a investigación, innovación, desarrollo, son muy bajos si se compara con algunos otros de nuestros socios comerciales, 0.4% del PIB, aunque aquí también la buena noticia es que uno de los compromisos del presidente Peña, que en estos primeros 2 años se han cumplido a pie juntillas, es llevar pues este gasto como proporción del PIB a 1% al final de su sexenio. Ciencia y tecnología es uno de los rubros que más recursos ha recibido en estos primeros 2 años, precisamente buscando cumplir esta meta de fin de sexenio, que sin duda nos dará una mayor capacidad para generar investigación, para hacer de la innovación pues este elemento fundamental para la competitividad de nuestro país y para mejorar la productividad de nuestras unidades económicas. El Gobierno de la República precisamente plantea su estrategia de innovación en lo que seguramente comentará Héctor, que es el Programa de Desarrollo Innovador, que tiene, pues como cualquier programa, sus objetivos sectoriales. Aquí no profundizo, simplemente pongo la lámina porque así viene en la presentación, pero vuelvo a insistir, es un tema que Héctor desarrollará y en unos instantes más permítanme por favor concentrar especialmente los esfuerzos en lo que se viene haciendo desde el Instituto Nacional del Emprendedor para generar un mejor entorno que facilite el surgimiento de emprendedores de alto impacto. Esta otra lámina se sigue refiriendo pues, a los temas de innovación desde la Secretaría, por supuesto del mecanismo fundamental con el cual la Secretaría se vincula con todos los actores que son determinantes en el tema de la innovación, que viene siendo el Comité Intersectorial de Innovación. Y aquí déjenme resaltar la importancia que tiene el impacto de la innovación en las pequeñas empresas. Normalmente la innovación, como saben ustedes, dispara profundas transformaciones en las empresas, genera sin duda beneficios. Algunos datos que aparecen en algunos estudios señalan que una empresa innovadora, pues prácticamente la mitad de las que han decidido innovar reducen costos, más de una tercera parte genera una ventaja competitiva y hay un resultado en lo que viene siendo el incremento de sus ventas. Un tema que es fundamental, finalmente la creación de las nuevas fuentes de trabajo son no tanto las pequeñas empresas, que sí por supuesto hay una gran oportunidad
para generar y moverlas hacia temas de formalidad y de esta manera pues tener empresas con personal que puede tener acceso a una serie de servicios, fundamentalmente pues de capacitación, pero también las empresas jóvenes, los nuevos startups, pues son fundamentales para tener un impacto real en todo lo relativo al crecimiento del empleo. El Instituto Nacional del Emprendedor fue creado en enero del año pasado. Retoma lo que venía siendo la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y algunas otras funciones que en otras áreas, particularmente en la Subsecretaría de Industria y Comercio, se tenía en temas de emprendimiento. El Instituto Nacional del Emprendedor tiene como objetivo ser una institución especializada en potenciar el emprendimiento en nuestro país. Como misión tenemos ayudar a la consolidación de un ecosistema. Esto es muy importante porque decisiones en esta tarea pues siempre están en un umbral en el cual la canalización de recursos hacia ciertas actividades pueden generar distorsiones de mercado. Desde ese punto de vista, en el Instituto Nacional del Emprendedor estamos muy atentos a lo que pasa en el entorno, identificando lo que pueden ser algunas barreras en las cuales hay que trabajar desde el ámbito normativo o bien induciendo política pública para que se desarrollen algunas actividades, como puede ser un mayor crecimiento de los fondos de inversión para etapas muy tempranas, fondos semilla, venture capital, y siendo, como les decía, muy cuidadosos para que la participación del gobierno sea especialmente ayudar a la consolidación de este ecosistema. Afortunadamente, pues lo que uno percibe, y muchos de ustedes no van a dejar mentir, se encuentra aquí un gran aliado de este ecosistema, Rogelio de los Santos, es que pues hay en verdad en este momento un ecosistema vibrante en donde vemos muy claramente dónde está puesta pues la apuesta para que nuestro país se convierta en una economía dinámica, una economía a la vanguardia en distintos temas y por supuesto liderando su región. Aquí aparecen algunos de los objetivos que desde el Instituto nos hemos trazado. Fundamental es el fomento a las vocaciones emprendedoras desde etapas tempranas. Recientemente en la entrega del Premio Nacional del Emprendedor, el presidente de la República generó una instrucción muy precisa al secretario de Economía y al secretario de Educación en este sentido para trabajar en el fomento de vocaciones emprendedoras desde etapas muy tempranas. Esto trae como consecuencia un grupo de trabajo que busca llevar a cabo modificaciones en libros de texto y de ciertas metodologías para que en los niveles de primaria se tengan las primeras experiencias respecto al potencial emprendedor que pueden tener en ese momento nuestros niños, pero después nuestros jóvenes ya con una mayor capacidad para poder llevar a cabo estas actividades. Como saben ustedes, nuestro sistema educativo, salvo algunas excepciones, pues normalmente nos ha formado para aspirar a tener un trabajo estable, con seguridad social, pero deja a un lado también el que uno pueda explorar ese pues don de poder emprender. Y precisamente lo que busca este tema de trabajar en vocaciones emprendedoras desde etapas tempranas es tener claramente un enfoque desde la educación primaria. En la educación media superior les comparto que recientemente a través de la subsecretaría a cargo de Rodolfo Tuirán y trabajando con 3 aliados del ecosistema emprendedor, que son Ashoka, que es Impulsa y que es Proempleo, se genera un modelo para el nivel de preparatoria, precisamente para ayudar a los jóvenes de ese nivel a despertar la posibilidad de ser ellos quienes emprendan. Este modelo ya se está escalando a 1000 unidades educativas. La intención es que en estas 1000 unidades educativas haya una presencia de un punto de la red de apoyo al emprendedor, que en unos instantes más les voy a comentar, y que de alguna manera lo que pretende ser es un punto de toque con algunos de los componentes de este ecosistema que puede abrazar a quien desea emprender, con metodologías de incubación, con metodologías de aceleración, con información sobre temas de financiamiento o bien con la vinculación hacia inversionistas ángeles o hacia fondos de inversión para etapas tempranas. Hemos también en esta tarea de creación del instituto y rediseño de los programas con los que se ejecuta el Fondo Nacional Emprendedor, llevamos a cabo un proceso de rediseño de los esquemas de incubación. La incubación es fundamental porque seguramente ustedes coincidirán conmigo, cuando uno tiene el deseo de emprender, sí es necesario tener la capacidad de poner en blanco y negro lo que se quiere llevar a cabo, tener la capacidad de enfocar nuestras
actividades para no perdernos en las actividades cotidianas. De por sí emprender pues tiene altos niveles de riesgo, ya no digamos cuando se trata de un emprendimiento innovador, y es muy importante este tipo de mecanismos de incubación. Lo que se hizo desde el instituto fue llevar a cabo un proceso junto con todo el ecosistema de incubación, de reconocimiento de las incubadoras, para definir un número menor con el cual el Instituto Nacional del Emprendedor podía trabajar. Esto no significa que nosotros nos erijamos como alguien que va a calificar incubadoras, simplemente señalamos qué tipo de incubadoras podríamos estar trabajando, y con el propio ecosistema se desarrolló un mecanismo para reconocimiento. Se hizo un primer ejercicio el año pasado, estamos concluyendo uno segundo, y la intención es que de aproximadamente 650 o 700 incubadoras que en todo el país se encuentran presentes, podamos ir acercándonos hacia 200 y que aumente también una proporción de incubadoras de alto impacto o que están más enfocadas hacia temas de contribución y que tienen atrás mecanismos de innovación y, por supuesto, mecanismos también de incubación tradicional, porque de lo que se trata es desde el Instituto Nacional del Emprendedor, acompañar el talento, los sueños de los mexicanos que desean dar ese paso, acompañándolos, entre otros, con mecanismos de incubación que puedan ser de utilidad. Adicionalmente, se impulsó un nuevo modelo, un mecanismo de incubación en línea, que es acompañado por alguna incubadora y que al final de un proceso puede acompañar con la entrega de algún recurso para ayudar al emprendedor a que dé esos primeros pasos. Otro de los temas en este aspecto de incubación es que estamos moviéndonos hacia el apoyo cada vez más hacia coworking space, es decir, mecanismos en los cuales no solamente está el emprendedor en una oficina recibiendo la mentoría de algún profesor o de algún empresario, sino que se favorece todo lo que viene siendo la interrelación con emprendedores, el acercamiento a mentores, de manera tal en que aquel que quiere emprender pueda tener a su mano pues un consejo permanente de distintos especialistas, o bien favorecer ese intercambio y esa relación con otros emprendedores. Muchas veces uno tiene pensado el llevar a cabo alguna aplicación y el otro tiene un enfoque más relacionado con temas de mercadotecnia digital, por ejemplo, y entonces se da una comunión natural en la cual uno se ayuda a otro. Este tipo de espacios creemos que puede tener pues un impacto importante en el surgimiento de nuevos emprendedores. Otro tema que es muy importante es que uno de los puntos de enfoque del instituto es también acompañar a los emprendedores de alto impacto. Por emprendimiento de alto impacto, pues se entiende aquellos que tienen detrás un fuerte contenido innovador y, por supuesto, donde aumentan los niveles de riesgo, de incertidumbre, y para esto lo que se ha venido haciendo, además de apoyar a este tipo de nuevos mecanismos de incubación, es con el diseño de algunos programas acompañar a emprendedores que están precisamente en esa etapa con algunos recursos que puedan fortalecer sus procesos, productos y modelo de negocios. Además, desde el Instituto Nacional del Emprendedor se impulsó el año pasado un programa en el cual se busca incentivar la creación de fondos de inversión en etapas muy tempranas, mediante mecanismos de coinversión, en donde quien lleva la voz, quien lleva la decisión, son inversionistas privados que aplican por este programa, por esta convocatoria, en el cual el Instituto Nacional del Emprendedor participa a través de la Banca de Desarrollo, que es quien apoya a la materialización de estos aspectos, en los cuales el instituto no puede estar con una participación en el portafolio de este fondo mayor al 49%. Nosotros tenemos un espacio en el Consejo solamente con voz, no tenemos voto, porque pues saben ustedes mejor que nadie que la verdad ese tipo de decisiones de ver en dónde se invierte, normalmente desde gobierno no tenemos pues todo el enfoque ni todo el expertise para hacerlo. Entonces, lo que se ha buscado es incentivar que inversionistas y fondos que están en algunos otros segmentos vean hacia una etapa anterior y puedan estar también canalizando algunos recursos que muchas veces pues no son muy cuantiosos o relevantes, pero que sí son importantes para que el emprendedor tenga esos primeros pasos. Y normalmente en estos fondos de inversión también se da pues un elemento que es muy importante en estas tareas, que es lo que le llaman el dinero inteligente, que sale a partir del involucramiento del inversionista en el emprendedor en el que está invirtiendo.
lo que te dicen los que saben en materia de emprendimiento es que cuando uno platica con el emprendedor, por supuesto que pone atención en lo que es la propuesta de su modelo de negocio, pero más importante en esa etapa es poner atención en el emprendedor en sí, porque él se va a convertir en el ejecutor de su idea. Y esto hace que el inversionista necesariamente se tenga que involucrar todavía más, insisto, en esos niveles de incertidumbre que el día de mañana pueden generar pues un emprendimiento que modifique una industria, que modifique pues modelos de negocio, que modifique la realidad de muchos. Déjenme comentar brevemente a partir de una estrategia que busca generar este punto de contacto, de generar un entorno de apoyo y acompañamiento a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores, que es el concepto de la red de apoyo al emprendedor. Esta estrategia surge inicialmente de un mapeo que hicimos desde el Instituto Nacional del Emprendedor, identificando programas de gobierno con recursos, fondos, que tienen como población objetivo la micro, la pequeña, la mediana empresa y también el apoyo a los emprendedores. Para nuestra sorpresa nos encontramos con más de 100 programas con recursos presupuestales que tienen esa población objetivo. Y hay que decirlo, algunos claramente asistenciales, otros asistenciales productivos y otros con un enfoque más de impulso a la productividad de la empresa o bien de la empresa. Con esta información lo que se hizo fue plantear un modelo de coordinación al interior de gobierno que permita de alguna manera alinear los esfuerzos de cada uno de estos programas, evitar lo que sucedía, que de repente instituciones pues hermanas, porque somos de gobierno federal, estábamos atendiendo los mismos segmentos y en un contexto de recursos escasos, pues estábamos desperdiciando recursos porque nunca son suficientes para la atención de algún segmento, pero aún así te encontrabas 2 o hasta 3 instituciones trabajando en el mismo. Entonces, es un mecanismo de coordinación que busca, decíamos, generar una vinculación inicial con el emprendedor o con la pequeña empresa sobre programas públicos que están pensados precisamente para acompañarlos en su desarrollo productivo. Pero a partir de este primer ejercicio se vio la riqueza que tiene la red de apoyo al emprendedor, sobre todo subiendo aliados del sector privado, de instituciones educativas y de organismos empresariales. La red de apoyo al emprendedor agrega dentro de sí, por supuesto, a los aliados que les he comentado, y la intención es que en esta red, a partir de la generación de un perfil de la pequeña empresa o del emprendedor, que puede pues, identificar el sector, el lugar donde se encuentra, el tamaño de la empresa, si se encuentra una mujer al frente de ella, es decir, una serie de parámetros que lo que hacen es generar un perfil y a partir de este perfil la red inicialmente ofrece ciertas posibilidades de vinculación y lo más importante, la intención es que a partir de ese momento la red esté ofreciendo productos, servicios o programas públicos que en un momento determinado se están pues ejecutando y que forman parte de la oferta de servicios para el empresario o para el emprendedor. La red de apoyo al emprendedor tiene, por supuesto, una expresión territorial. En este momento, 356 puntos de esta red de apoyo al emprendedor distribuidos en todo el país, en delegaciones de economía, en Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto en nuestros aliados como son los organismos empresariales o en instituciones educativas. Y en estos puntos de la red, además de servir como un mecanismo de asistencia, sirven como un mecanismo de vinculación hacia esa gama de productos de la propia red. Esta red se soporta pues, en un sistema informático, es la forma fundamental para poder llevar a cabo estos procesos de vinculación, pero también es un mecanismo amigable que permite al pequeño empresario o al emprendedor, independientemente de ir a un punto físico, hacerlo también desde cualquier parte donde se encuentre. Decíamos que este tema de la red, cada vez más le iremos agregando productos para poder ayudar en su desarrollo al pequeño empresario o al emprendedor. Estamos trabajando con NAFIN en un mecanismo en el cual, a través del Programa Nacional de Garantías, que es un programa que de tiempo atrás se viene llevando a cabo para incentivar que la banca genere productos PYME a través de estos mecanismos de garantía, que muchas veces cuando una pequeña empresa se acerca al banco y pide un producto PYME, la banca tiene productos pymes con el programa de garantías y productos pyme propios. Muchas veces le acaban ofreciendo más los productos pyme propios. El de garantías tiene las ventajas que precisamente pues, no te prestan
más bien te prestan sin solicitarte algunos colaterales, lo que le da una mayor ventaja y un mayor acceso a la posibilidad del crédito. Entonces, estamos ahorita muy avanzados con Nacional Financiera para que a través de los puntos de la red de apoyo al emprendedor se hagan mecanismos de precalificación inicial y de generación de citas hacia los bancos de esa localidad que tienen ese tipo de productos de garantía para generar también algún tipo de competencia en lo que viene siendo la atención, los servicios y los productos que a una pequeña empresa le pueden brindar. Aquí es un reto fundamental el que tiene el gobierno federal. Seguramente saben ustedes que del universo total de la pequeña y mediana empresa, solamente el 13% tienen accesos a los sistemas financieros. Y eso no significa que no accedan a financiamiento, significa que están accediendo a otro tipo de financiamiento mucho más caro, que en un momento determinado tiene impacto certero en lo que viene siendo el desempeño de la pequeña y de la mediana empresa. Red de apoyo al emprendedor, insisto, es una estrategia de gobierno federal que se basa también en una instrucción presidencial que el presidente socializó a todos los aliados en la Semana Nacional del Emprendedor del año pasado y que busca generar este mecanismo de apoyo al pequeño empresario y al emprendedor y dentro de la propia red uno de los temas es que también se genera este trabajo del networking entre pequeña empresa y emprendedores. Se tiene acceso a una serie de contenidos, se está trabajando fuertemente para que dentro de la red se esté también trabajando en este potencial que tiene la innovación, no importando la escala dentro de las empresas, que permita pues tener cada vez más empresas más productivas. Y también comentarles a ustedes que como parte del relanzamiento de la relación México-Estados Unidos, el año pasado, en el marco de la visita del presidente Obama, se suscribieron 2 convenios que crean 2 consejos. Más allá de la relación de fronteras y de seguridad, que son temas por supuesto relevantes y el corazón de la relación México-Estados Unidos, se abrió el espacio para el emprendimiento y la innovación y para temas relacionados con educación y movilidad. En ese sentido, el Consejo Binacional de Emprendimiento e Innovación es una responsabilidad que tiene la Secretaría de Economía y concretamente el Instituto Nacional del Emprendedor es quien encabeza este esfuerzo, en el cual, a partir de un consejo binacional, donde participan instituciones públicas y empresarios privados como parte del consejo y un grupo de observadores del ecosistema, se ha planteado pues aprovechar la experiencia de ambas economías para fortalecer el entorno emprendedor de México. Surge pues a partir de la necesidad de hacer de nuestra región una región o la región más competitiva del mundo y decirles a ustedes que como parte de las actividades que lleva a cabo este consejo, se incorpora un programa de emprendimiento global de los Estados Unidos que había estado concentrado más hacia la zona del Medio Oriente y que ayuda en una serie de temas de vinculación, de compartir información, de generar la oportunidad de que emprendedores mexicanos y emprendedores norteamericanos tengan movilidad, compartan experiencias y esto sin duda será un elemento pues muy importante para el desarrollo del emprendimiento en México. Además, se formaron una serie de grupos de trabajo y se está en este momento trabajando en ellos, donde se pretende potenciar todo lo relativo a la red de talentos mexicanos que se encuentran en el exterior, de un mayor compromiso con temas de emprendimiento en nuestro país. Adicionalmente, estamos arrancando algunos programas que en Estados Unidos han dado buen resultado con la agencia similar al CONACYT, un programa que se llama iCorps, que fundamentalmente busca, mediante mecanismos de colaboración, junta investigadores, junta emprendedores y junta inversionistas para impulsar el crecimiento de empresas de base tecnológica. Uno de los principales retos que tiene nuestro país es hacer que nuestros investigadores, además de su desarrollo de investigación, tengan claramente un olfato de aplicación en el mercado. Esta y otras metodologías pueden ayudar precisamente para que la investigación que se hace en México no solamente se quede como un tema de investigación y de contribución, por supuesto, al desarrollo de la ciencia, pero que también tenga aplicaciones muy claras en la parte productiva, que bueno, finalmente van a tener un impacto en la competitividad del país. Iniciamos un programa piloto en la región de ciudades hermanas de Tijuana y San Diego, de mapeo de clústeres de innovación, precisamente para plantear una estrategia de especialización inteligente. De lo que se trata es de identificar oportunidades en esta región que si bien separa la frontera,
pues claramente tiene una integración más allá de lo que muchas veces imaginamos, y de ahí la identificación de algunas oportunidades para emprendedores de ambos países, en donde fundamentalmente, pues al final de todo este proceso, puede haber sin duda oportunidades para tener una mejora competitiva en nuestro país. Pues yo no me extiendo más, mi querido Óscar. Sé que hay una parte de preguntas y respuestas. Para nosotros pues siempre es mejor y de veras mucho más interesante escuchar sus reflexiones, y si hubiera alguna pregunta pues intentaré yo darle respuesta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Buenos días. Antes que nada, en nombre del subsecretario Rogelio Garza, quisiera agradecer la invitación, y a nombre de todo el personal de toda la Subsecretaría de Industria y Comercio que trabajamos en este tema de política industrial, y de toda la gente que está dedicada a esto, les agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos visualizando desde la Subsecretaría de Industria y Comercio en términos de política industrial y sus vínculos con la innovación. Hace un momento que presentaba la reseña, pienso que reflexioné que he tenido oportunidad en mi vida profesional de ser presente en algunas de las grandes transformaciones de México desde la trinchera de la Secretaría de Economía, obviamente sin implicar ninguna causalidad mía respecto a esas transformaciones, simplemente que he sido testigo de eso, desde la negociación del tratado, desde la expansión a otros acuerdos comerciales con Europa, Japón, América Latina, etcétera, hasta la generación de programas de promoción de inversión extranjera, etcétera. Y bueno, ahora espero que mi regreso en materia de política industrial sea también testigo de una importante transformación del país, y eso es lo que intentamos hacer desde esta subsecretaría. Déjenme comenzar un poco para darle marco al mandato que tenemos la Subsecretaría de Industria y Comercio, y en particular el documento del Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente ustedes conocen al detalle ya en este momento. Realmente es el documento que se vuelve nuestro punto de partida. Como ustedes saben, los 5 ejes fundamentales de gobierno del presidente Peña Nieto es México en paz, México incluyente, México próspero, México con educación de calidad para todos y México actor con responsabilidad global. Nuestra responsabilidad como Secretaría de Economía cae en el área del México próspero. Y en ese hay un objetivo en particular que en 4 líneas nos da básicamente toda la tarea que tenemos que desarrollar en esta administración. Es el objetivo de desarrollar los sectores estratégicos del país bajo una estrategia de reactivar una política de fomento económico enfocada a incrementar la productividad de los sectores dinámicos y de los tradicionales de la economía mexicana, además de una manera regional y sectorialmente equilibrada. Este es nuestro mandato, este es nuestro punto de partida sobre todas las actividades que estamos realizando dentro de la Secretaría en materia de política industrial. En diciembre del año pasado se publicó el programa sectorial de la Secretaría de Economía, que es el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, y donde ya intentamos implementar a un siguiente nivel la instrucción presidencial que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. También supongo que este documento lo conocen a la perfección y tiene todos los indicadores y todas las estrategias que la Secretaría de Economía desarrollará. En particular, nosotros estamos encargados de desarrollar este objetivo sectorial 1, que tiene 2 bloques estratégicos que se refieren al desarrollar la política de fomento industrial y de innovación. En términos, ustedes han podido observar que la política de fomento industrial está ya presente como un acto explícito, como una instrucción proactiva de contar con instrumentos y con líneas estratégicas de política industrial. Ese es algo que nosotros queremos compartir con ustedes y que es un proceso que está aún en definición en su etapa de implementación. Los 2 bloques de este objetivo se refieren a la estrategia 1.1 a 1.3, y donde se hace una distinción en los sectores maduros, sectores dinámicos y los sectores emergentes. Para fines de desarrollo de esta estrategia, cada sector
o cada categoría de sector tiene objetivos específicos. En los sectores maduros, donde las cadenas productivas, donde los actores están bien definidos, bien estructurados y son cadenas productivas de hace mucho tiempo, nuestro objetivo ahí es impulsar la productividad. En otros sectores más dinámicos, digamos como el automotriz, aeronáutico, donde también son cadenas ya establecidas, pero que tienen un contexto de competitividad más amplio, nuestro objetivo es precisamente atacar todos los ámbitos de esas áreas que le dan la competitividad a estos sectores dinámicos. En los sectores emergentes, claramente muchos de ellos son cadenas que apenas se están formando, son sectores que apenas están en formación, donde a veces eslabones productivos de una cadena de valor no están completamente bien formados o bien definidos, y para esos sectores nuestra idea es o atraer la actividad productiva hacia esos eslabones que faltan y de alguna forma consolidar y fomentar todos estos eslabones para efectos de construir toda una cadena de proveeduría. Ahora, tenemos otro bloque de estrategias que también son igual importantes. La estrategia de incentivar el desarrollo de proveedores. Tenemos un mandato también muy claro de que tenemos que desarrollar la proveeduría nacional, que sea concordante con la formación de las cadenas de valor que estamos tratando de integrar, y al mismo tiempo usar toda una estrategia muy dirigida y muy particular de la parte de clústeres como instrumento de buscar los equilibrios regionales y sectoriales a lo largo del país. Por supuesto, la estrategia 1.6 nos llama a tener innovación en todos los sectores. Esta estrategia la interpretamos nosotros en el sentido de que tenemos que inyectar de todas las formas posibles y viables, inyectar el tema de innovación en todos los sectores. Estos dos bloques de estrategia lo hemos implementado de dos formas. Uno es obviamente la estrategia sectorial que nos marca el primer bloque de estrategia, donde tenemos que seleccionar estos tres sectores maduros. Estos son los ejemplos de los sectores que hemos iniciado las consultas y los trabajos dentro de cada sector. Los sectores maduros, por ejemplo, ustedes pueden ver que el sector metal mecánico, el sector textil, vestido, cuero, calzado, madera, muebles, siderúrgico, alimentos y bebidas, son sectores muy maduros en México, son cadenas ya muy consolidadas con actores y esquemas de cadenas muy bien definidas, y donde nuestro objetivo es precisamente impulsar esos factores que lo hacen más productivos. Sectores dinámicos que ustedes fácilmente reconocerán. Allí el contexto, repito, es darles un contexto de competitividad en el más amplio sentido y en todos sus ámbitos. Los sectores emergentes hemos detectado como una fase inicial de sectores para discutir con ellos: el sector de biotecnología, el sector de farmacéutico, especialmente en las nuevas medicamentos y en las nuevas formulaciones, el sector de tecnologías de información, entendido como un sector en sí mismo, como un sector emergente en su propio valor. El tema de las industrias creativas, que también es identificado como un sector específico, una cadena productiva que tenemos que desarrollar en su propio mérito. Y el tema del equipo médico, el sector del equipo médico, que también es un sector emergente en el que tenemos que formar y construir una serie de eslabones para que esta cadena de valor tenga atractivo. Esta es la estrategia sectorial del primer bloque de estrategias que mencioné, y eso lo estamos cruzando con una serie de líneas transversales, que es el segundo bloque de las estrategias que mencioné. En estas líneas transversales básicamente hay 4 elementos que quiero mencionar. Es el tema de desarrollo de proveedores, es decir, de forma transversal todos los sectores tenemos que diseñar y discutir y acordar con cada uno de los sectores estrategias y mecanismos e instrumentos que impulsen el desarrollo de proveedores nacionales e impulsen la formación y la consolidación de cadenas de valor. Los 4 principios que nos han marcado tiene que ser proactivo, es decir, vamos a salir, y de hecho ya estamos saliendo a muchos sectores y a muchas áreas y a muchas regiones precisamente a buscar esas oportunidades de desarrollo para las empresas nacionales. Es un esfuerzo con la industria, todas las asociaciones han comprometido recursos, intereses, objetivos
y todo el esfuerzo para desarrollar estas cadenas de valor. Hemos estado trabajando también ya con muchos de los organismos financieros, precisamente para asegurar que todo este esfuerzo de desarrollo de proveeduría nacional tenga los correspondientes financiamiento que le permita hacer unos planes y programación de más largo plazo. Y estamos creando la infraestructura que le va a dar seguimiento a todos estos esfuerzos. Una de las quejas, digámoslo así, que el sector privado nos ha hecho en muchos de los programas que hemos hecho es de que sí, de repente hay un programa para desarrollar un proveedor en X lugar, pero una vez que se otorga el financiamiento, ese proveedor queda nuevamente perdido en el limbo de toda la cadena productiva. Entonces lo que queremos es desde el principio hasta el final crear una infraestructura sólida, moderna, rigurosa, de darle seguimiento a cada uno de los proyectos en los que el sector privado y el sector público participan con financiamiento. Otro tema transversal que estamos específicamente decididos a impulsar es el tema de los clústeres regionales. Clústeres regionales en el sentido más amplio lo queremos ver. No necesariamente como un confinamiento territorial de un grupo de empresas, sino un clúster que tenga sentido desde un punto de vista de cadena de valor y desde un punto de vista económico. Y hemos identificado algunos, no muchos. Cualquiera pensaría que nuestro sistema de clúster tiene una red más amplia, pero si lo vemos desde un punto de vista ya de una cadena productiva de valor y no solamente limitado a un espacio territorial, nuestros encadenamientos productivos se vuelven menores. O sea, sí tenemos identificados varios, pero aún hay muchos clústeres regionales que tenemos que desarrollar. Y por supuesto el tema de innovación, que ahí ha sido una instrucción constante y precisa, y seguramente ustedes en todos los diagnósticos que han leído sobre la economía mexicana, el tema de innovación es el factor clave para la transformación productiva del país. Y un propósito que tenemos en esta política industrial es inyectar, identificar y apoyar el tema de innovación en todos los sectores en los que estamos trabajando. En algunos ha sido muy fácil, en algunos es muy fácil identificar las fuentes de innovación, en algunos claramente si vemos el tema de biotecnología o vemos el tema de tecnologías de información, es mucho más claro identificar los factores de innovación. Pero si vemos sectores como el sector metal mecánico o el sector calzado o el sector textil y de vestido, o si vemos el sector de manufacturas eléctricas, los factores de innovación o las fuentes de innovación que pueden transformar ese sector se vuelven cada vez más difícil de identificar, se vuelven más complicados de precisar con el detalle suficiente que nos permita dedicarle el financiamiento y los apoyos. Este ha sido uno de los aspectos claves de esta política industrial, forzar al sector privado en todos los sectores a que introduzcan el componente de innovación como un factor sistemático de la política industrial. Más allá de casos y proyectos específicos, lo que estamos buscando aquí es que tengamos el componente de innovación como un instrumento permanente y sistemático de la política industrial. Y no ha sido fácil llegar a ese nivel. Y por supuesto el tema de capital humano, que es un tema envolvente en todos estos sectores y en todas estas áreas transversales, no solamente en términos del escalamiento de sus habilidades, sus capacidades, sino también desde el punto de vista de generar el número de personas que el crecimiento de la industria va a requerir. Ya tenemos muchos llamados de muchos sectores donde se ha manifestado una escasez de corto plazo y máximo de mediano plazo, de escasez de capital humano con las capacidades necesarias para sostener el crecimiento que nosotros esperamos de estos sectores. Entonces es un tema envolvente que tiene que tener toda una infraestructura y que lo estamos incorporando igualmente dentro de cada una de las estrategias sectoriales que estamos haciendo. Queremos incorporar acciones específicas que contribuyan al desarrollo del capital humano. De esta forma, tanto con la visión transversal de estos factores junto con el enfoque sectorial, pues estamos construyendo este tipo de matriz de política industrial donde cada celda
pues representa la intersección de un objetivo transversal, por ejemplo, desarrollo de proveedores o innovación, pero ajustados a las necesidades, particularidades del sector específico. Y cada celda define una línea de acción sobre todos los temas en los que vamos a trabajar. Hasta el momento, estos son los sectores donde hemos realizado las consultas y donde hemos tenido ya varias conversaciones, porque otro mandato, instrucción que tenemos del secretario y del subsecretario es precisamente abrir este diseño de la política industrial, acordar las estrategias y las acciones, abrirlo con el sector privado, porque este es un compromiso conjunto que vamos a hacer con el sector industrial, y estas reuniones de consulta y de discusión sobre cada uno de los temas que van a incluir en esta política industrial, pues lo hemos realizado de forma muy abierta. Estos son una lista de los sectores con los que hemos iniciado nuestra primera ronda de consultas, y como ustedes pueden ver, hay varios temas de trabajo que han emanado de esas consultas, temas como el desarrollo de proveedores, de mercado interno, de mejora del entorno de negocios, clústeres, política comercial, etcétera. Son los temas que tradicionalmente aparecen en los temas de diseño de instrumentos de política industrial. Pero aquí yo quiero resaltar dos nuevos temas, y aquí va a ser un pequeño paréntesis, dos nuevos temas que han aparecido como constantes y como instrumentos potenciales para el desarrollo del impulso empresarial y del impulso de las cadenas. Uno es el tema de compras de gobierno, temas de gobierno donde cada vez los sectores están viendo el tema ya no como un tema simplemente de contratos, licitaciones, etcétera, sino realmente como una herramienta que se puede dirigir, se puede orientar hacia el desarrollo de cadenas específicas y al desarrollo de proveedores muy particulares. Tenemos dos grandes ventajas en tema de compras de gobiernos. Una, que la capacidad per se del compra del sector público, de la administración pública federal, que el año pasado llegamos a 102,000 millones de pesos en compras solamente a pymes, por ejemplo. Y por otro lado tenemos las reservas de los tratados comerciales, que tienen los umbrales suficientes que nos permiten destinar muchas de las licitaciones y muchas de las compras que hace el sector, la administración pública federal, dedicarla a proveedores nacionales exclusivamente. Esa habilidad y esa capacidad de dedicarlo a los proveedores nacionales, tenemos umbrales en todos los tratados comerciales a nivel suficiente. En temas de innovación, por ejemplo, simplemente para ilustrar, estamos ahorita iniciando también dos programas pilotos, que es lo que llamamos compras innovadoras, que es un ejemplo de cómo las compras de gobierno pueden dirigirse a impulsar un sector o un área en particular. Compras innovadoras significa revisar el marco jurídico de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones de la Administración Pública Federal para permitir que las entidades del gobierno compren y puedan licitar algo que no existe en el mercado todavía, algo que se requiere desarrollar, algo que se requiere crear para satisfacer una demanda de una entidad pública. El marco regulatorio ha sido particularmente retador, porque normalmente una agencia gubernamental saca una licitación, es decir, quiero comprar tantas hojas de papel y se paga contra la entrega de ese producto. Compras innovadoras significa comprar algo que no existe en el mercado, algo que se requiere desarrollar, algo que se requiere crear para satisfacer una necesidad de la Administración Pública Federal. Tenemos ya 6 entidades voluntarias donde vamos a iniciar programas piloto, y las entidades son la Secretaría de Salud, la Comisión Federal de Electricidad, tenemos Pemex, tenemos Caminos y Puentes Federales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la ST. Son entidades en las que estamos explorando estos programas pilotos. Y yo creo que eso es parte otra vez, del ejemplo de cómo las compras de gobierno las podemos dirigir. Y lo mismo podemos usar las compras de gobierno para desarrollar una región en particular, para desarrollar una cadena en particular, para desarrollar sectores o tipos de empresas en particular. Esta es la visión que queremos hacer ahora de las compras de gobierno, y que formen parte de este arsenal de herramientas que tenemos para impulsar las cadenas productivas. Y el otro sector que también quiero ilustrar
como un tema que ha surgido, es precisamente las discusiones que hay en este momento para la aprobación de la ley secundaria en materia de reforma energética, en la materia de hidrocarburos y en la materia de electricidad. A reserva, por supuesto, de conocer la versión final del legislativo, como está planteado en este momento, es de que estas iniciativas deberán incluir en todos los contratos y todas las asignaciones que se hacen en la materia de hidrocarburos y en la materia energética, deben incluir un porcentaje de contenido nacional. O sea, la Secretaría de Economía deberá desarrollar, y es como está planteado, deberá desarrollar una metodología para medir ese contenido nacional y verificar que cada contrato y verificar que cada asignación y que cada licencia tenga una cláusula donde diga: este contrato deberá satisfacer un nivel determinado de contenido nacional. Esa es una forma en la que estamos iniciando el desarrollo, un proceso de desarrollo de proveedores de encadenamiento para crear una industria petrolera nacional que en este momento no la tenemos totalmente definida. Este es uno de los sectores en donde tanto la innovación, todos los sectores podrán participar y donde tenemos que construir una cadena de valor en la industria de hidrocarburos, en la industria petrolera y en la industria eléctrica, aprovechando estas disposiciones de contenido nacional. Y por supuesto, la Secretaría de Economía desarrollará todo un programa de fomento para desarrollar esta industria, donde podrán participar todos los sectores y donde tenemos que buscar las articulaciones muy precisas. Estas dos los quise ilustrar porque son dos nuevas herramientas que se introducen a todo nuestro tool de herramientas para poder impulsar las cadenas productivas. De todas estas consultas, y solamente a manera ilustrativa, este es, digamos, nuestro mapa de ruta que estamos desarrollando con cada sector. Sé que no lo pueden leer, simplemente es la presentación la tendrán, pero estamos forzando a los sectores a que en una página solamente, no estamos dejando que nos vayan más de una página, establecemos las acciones críticas a nivel de prioridad, a nivel de sector. Por ejemplo, aquí tenemos en el sector siderúrgico, tenemos acciones en materia de logística, en materias de desarrollo de proveedores, acciones y así lo estamos haciendo con el sector automotriz. En algunos de ellos, por ejemplo, el caso de desarrollo de proveedores, desarrollaremos programas muy específicos. En este caso, el tema de desarrollo de proveedores para el sector automotriz tendrá un programa específico, muy especial. No lo vamos a hacer para todos, pero en este caso sí lo amerita. En la industria farmacéutica también tenemos ahí temas de promover clústeres muy particulares en el Valle de Morelos, en Guadalajara, y tenemos áreas claves que siempre han sido temas de compras de gobierno, el tema de la normalización internacional, el tema de la certificación internacional. Tenemos bien identificados ya claramente las acciones junto con la industria en las áreas en las que vamos a trabajar y donde el área de innovación, obviamente de investigación y desarrollo, tiene un área específica. Y esa es parte de la complicación que ha surgido. Por ejemplo, y aquí entro al tema, y sé que algunos términos no admiten adjetivos, pero en este caso la innovación le quise poner el adjetivo productivo con su venia, porque quiero ilustrar el hecho del mandato que tenemos de que la innovación dentro de un marco de política industrial tiene que ser innovación productiva. O sea, tenemos que ya, nos decía el secretario, tenemos que ya empezar a ver los dividendos de la innovación y tenemos que ya verlos en operación en los sectores productivos. Este es, digamos, nuestro objetivo al momento de diseñar la política industrial. Y para eso, por ejemplo, reitero, hay algunos sectores que han sido fáciles, hay otros que ha sido muy complicado y realmente ha sido un ejercicio también novedoso para el sector privado a nivel de cámaras y asociaciones, realmente sentarse a pensar colectivamente en dónde están las fuentes de innovación que transforman a un sector.
Estas áreas han sido muy difíciles de hacerlo y bueno, es un proceso que estamos en trabajo. Por ejemplo, la industria eléctrica, uno de los instrumentos a los que se ha podido llegar en estas discusiones son desarrollar los centros de competitividad empresarial y las oficinas de transferencia de tecnología. Son digamos, a lo más que hemos podido llegar en términos de describir dónde están los factores de innovación en la industria eléctrica. Sé que nos queda más ejercicio por hacer y ahí es donde la contribución de todos ustedes va a ser muy importante en cómo seguimos desdoblando este tipo de acciones para poder identificar acciones claras y que de una forma sistemática y permanente estén transformando al sector. En la industria del mueble, la innovación viene más por desarrollar la capacidad gerencial y la capacidad de diseño. Ahí es, digamos, el factor de innovación que se ha identificado en el sector del mueble. También un factor de innovación que se ha identificado en el sector que puede transformar el sector del mueble es todo el sistema de servicios de soporte alrededor de la industria del mueble, en términos de tecnología de información, logística, manejo de diseño, materiales, etcétera. En términos, por ejemplo, de industria del juguete, lo más que hemos podido llegar en este ejercicio de pensar en cuál es el factor de innovación es simplemente pensar en crear un centro de diseño común para todos los industriales, microempresarios de la industria del juguete. En la industria farmacéutica, el factor de innovación es básicamente alinear esfuerzos de todas las instituciones educativas y de todas las empresas y todas las organizaciones que hacen investigación, pero a lo más que hemos podido llegar en la consulta con la industria es decir, bueno, el factor de innovación es la alineación de esfuerzos y no hemos podido llegar a nada más. El sector moda, cuero, calzado, textil, también lo más que hemos podido llegar en materia de detectar el factor de innovación de cambio es crear un centro de diseño y de moda para el sector textil y del vestido. En la industria automotriz, el factor de innovación viene más entre las capacidades tecnológicas y humanas, del capital humano que se desarrolla en la industria automotriz. O sea, más que diseñar un auto, lo que quieren es que la innovación venga del capital humano. En la industria electrónica también el factor de innovación es la creación de los centros de desarrollo tecnológico. Digamos, ese es el factor de innovación que hemos logrado detectar. En la industria de agroalimentos, generalizar las aplicaciones de la tecnología de información y comunicaciones o innovación en materia de desarrollos logísticos, etcétera. Esto es básicamente al nivel en el que estamos en el tema de innovación como parte de un contexto de la política industrial. Sé que hay muchos proyectos y muchas iniciativas y muchos esfuerzos de mucha gente dedicada a la innovación. Pero si realmente la política industrial, además de los instrumentos tradicionales que siempre hemos utilizado, si queremos incluir nuevas herramientas que realmente transformen la industria nacional y que aumente la productividad y la competitividad y que realmente sean un factor de cambio, necesitamos todavía más de su apoyo para identificar esas acciones de innovación que realmente sean factores de cambio y factores de transformación. Este llamado es el que les hago abiertamente, las puertas de la Secretaría están abiertas y realmente es donde necesitamos todavía avanzar más en identificar en sectores que tradicionalmente nunca han pensado o que es difícil encontrar esos factores de innovación. Ahí es donde tenemos mucho que trabajar. Les agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias. Bueno, pues entonces ahora pasamos a lo que yo llamaba la sesión de preguntas-respuestas y evasivas cuando estaba yo en el gobierno. De manera que, si son tan amables, les pediría yo a nuestras amigas edecanes que pudieran ofrecer el micrófono. Por allá tenemos dos preguntas, acá tenemos otra. Pues allá hay otra más.
Ahora sí dependen de la selección de la compañera que les lleve el micrófono. Hola. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto dinero están invirtiendo al año en estos programas? Y la otra es, ¿qué estrategias están teniendo para identificar a estos emprendedores? Porque entiendo que hay emprendedores, pero hay unos que están sin descubrir. Entonces, ¿cómo los están descubriendo? ¿Qué estrategias tienen? Si quieren vamos a tomar otra más y entonces así somos un poco más eficientes para Gracias. el tiempo. Para don Enrique y don Héctor también, ¿cómo asegurar la transferencia tecnológica en el ámbito, por ejemplo, de la reforma energética? Se habla que va a venir mucha inversión, que se van a desarrollar industrias, pero bueno, vienen industrias con propiedad intelectual pues muy reservada a veces. Entonces, ¿cómo desarrollar por una parte talento, no importarlo? Y por el otro, ¿cómo asegurar esa transferencia tecnológica para impulsar otros sectores que se van a beneficiar justamente de esas inversiones? Gracias. A ver, ya que están ahí el arquitecto de la Vega y adelantito quería otra y ya con esto cerramos este bloque. Muy buenos días, soy Francisco de la Vega, Secretaría de Turismo Federal. Una pregunta al licenciado Enrique Jacob, en el sentido de qué programa de estímulos e incentivos se cuenta en el INADEM para promover la innovación en materia turística. Por su respuesta, muchas gracias. Pues a ver, Enrique, Héctor, ¿son tan amables? Bien, comentarles que el Instituto Nacional del Emprendedor ejecuta el Fondo Nacional del Emprendedor, que este año contará con un recurso cercano a los 9.400 millones de pesos. Este fondo se divide en dos componentes. Uno es el Programa Nacional de Garantías, que como les comentaba al momento de mi intervención, se ejecuta o se dispersa a través de la banca de desarrollo, cualquiera de las instituciones de la banca de desarrollo, pero pues por razones naturales nuestro principal aliado es Nacional Financiera, que básicamente lo que busca en última instancia es generar pues, incentivos a la banca para que cada vez más presten a la pequeña y mediana empresa, pero también tiene la flexibilidad para poder apoyar algunos proyectos en regiones o en sectores estratégicos donde normalmente la banca le cuesta un poco más de trabajo entrar. Entonces, también a través de este programa de garantías se incentiva, por ejemplo, en la parte turística, un poco adelantando parte de la respuesta después, lo hacemos a través del Banco de Comercio Exterior. Así se venía trabajando el tema de apoyo al sector turístico en la parte de financiamiento. Y la verdad es que ya desarrollaron ahí un modelo que ha venido dando buenos resultados y continuamos trabajando con ellos. A través de este componente hay una parte que se va, digamos, a los programas masivos con la banca y otro componente se va a la parte de un fondo mutual con el cual se acompañan algunos programas especiales, como es este tema de turismo, de desarrollo de infraestructura de parques industriales, otro programa especial, o bien algunos programas específicos de reactivación económica ante ciertas circunstancias, algunas de ellas asociadas con un problema, por ejemplo, meteorológico, no sé, algunos de las tormentas que hubo el año pasado y zonas de desastre en las cuales diseñas un programa que ya está, digamos, empaquetado de reactivación económica, o bien ante alguna eventualidad en alguna región. Tenemos, ahorita por ejemplo estamos operando y está dando buen resultado un programa especial de reactivación económica, por ejemplo en Michoacán. El otro componente es que es aproximadamente, bueno, el primero, el Programa Nacional de Garantías es por ley, el 36% se tiene que destinar de este fondo, estamos hablando de aproximadamente 3.350 millones de pesos, y un poco menos del resto del fondo de 9.400, se utilizan 5.300 millones de pesos en 25 programas que ejecutamos a través de convocatorias. Estas convocatorias tienen 5 categorías. La primera de ellas básicamente busca ayudar a generar desarrollo regional, competitividad y reactivación económica, es la categoría 1. La categoría 2 fundamentalmente está diseñada para acompañar la política de impulso a cultura emprendedora, incubadoras, aceleradoras, estos coworking space, y una de esta categoría está pues claramente desarrollada para impulsar innovación en pymes. La categoría 3, que básicamente
busca generar estos vehículos de inversión en fondos de inversión para impulsar fondos de inversión para etapas muy tempranas y acompañar emprendedores innovadores en el desarrollo de sus primeros pasos ya como emprendedores. La categoría 4 y la categoría 5 está fundamentalmente diseñada para apoyar programas específicos de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Una de ellas busca claramente incentivar el uso de las tecnologías de información en el desarrollo de los negocios. No importa que sea una microempresa, déjenme ejemplificar con una tienda miscelánea. La tienda miscelánea menor a 100 metros cuadrados, cuya principal competencia es un OXXO. Se dice que por cada OXXO que se crea en una colonia desaparecen 4 tiendas. En encuestas que hemos hecho, las tiendas de la esquina tienen una ventaja con relación al OXXO, que es precisamente la cercanía. Durante mucho tiempo la gente que vive en la zona identifica perfectamente al tendero, llegan al grado de dejarle las llaves o encargarles algunas cosas en ciertos momentos, pero independientemente de esta relación que deben de explotar cada vez más, cuando llegan con el amigo tendero pues no le pueden comprar tiempo aire, no encuentran todos los productos pues que ellos necesitan, entonces esto los hace también moverse hacia el tema del OXXO. En las tiendas miscelánea, repito, pensando un poco en menos de 100 metros cuadrados, hay una gran oportunidad de, mediante capacitación y tecnologías, hacerlos más productivos. Primero, hacerlos más empresarios, porque detrás de una tienda miscelánea no solamente está una unidad económica, está el sustento de una familia. Y eso significa también que muchas veces, o más bien la enorme mayoría de las veces, el recurso que genera esta tienda entra por el bolsillo y se dispersa para las necesidades del hogar y para las necesidades de la tienda. Que esto no es malo, pues para eso está concebido, pero es muy importante generar también sus centros de costos, saber en qué estás aplicando el recurso, saber qué producto se te está desplazando, etcétera. De estos estudios que hemos hecho, por ejemplo, una tienda promedio tiene un ticket de venta, tiene un tamaño de inventario cercano a los 28 días, el valor del inventario es aproximadamente poco menos de 90,000 pesos y tiene 28 días de inventarios, cuando un OXXO normalmente está muy cerca de los 5 días de inventarios. Entonces, el OXXO pues tiene mucho mayor potencial por obvias razones, pero también la tienda de la esquina, mediante una buena capacitación, mediante el uso de tecnologías, convertirla en un punto de venta, tener la oportunidad de vender tiempo aire. En intervenciones que hemos hecho y lo respaldan estudios de impacto, estamos hablando que inmediatamente puede tener un incremento entre 35 y 50% de las ventas de su negocio, tiene una mayor capacidad de enfoque, al ser más eficiente en el manejo de sus inventarios puede invertir recursos en lo que realmente desplaza, puede meterse a otras líneas de negocio como son los alimentos, que tienen ahí una gran posibilidad de fortalecer sus ingresos. Es decir, con la aplicación de tecnologías, y regreso a la pregunta y creo que me extendí un poco, pero creo que vale la pena, en cualquier giro de negocio permiten hacer más empresario a quien está al frente de una microempresa, le permite tener información de lo que sucede en su negocio y por lo tanto tomar mejores decisiones y le permite aumentar sus ingresos con otro tipo de servicios que anteriormente no brindaba, como lo puede ser la venta del tiempo aire. Estamos nosotros, hago también otro paréntesis, trabajando por ejemplo con el programa de oportunidades, por ejemplo con Bansefi, que es su operador, para que también las tarjetas que muchas veces se entregan en el marco del programa de oportunidades se puedan utilizar en la tienda de la esquina, porque sí se utilizan en los grandes establecimientos, no en la tienda de la esquina, y eso también, repito, le puede dar mayores capacidades a la microempresa. 4 y 5 están precisamente concebidas para ellos. ¿Cómo o cuáles son las estrategias para estar digamos, atrayendo más emprendedores? Muy pronto vamos a salir con una campaña de publicidad respecto a la política de apoyo a emprendedores. Esto sin duda pues ayudará para tener una mejor conexión, pero también yo quiero resaltar el rol que juegan los integrantes del ecosistema. Es de veras impresionante, porque además cada vez más se va fortaleciendo el grado de compromiso que tienen. Es decir, y déjenme, ejemplificar con Rogelio Los Santos, por ejemplo, ¿no? Y como estos muchos otros. Cuando uno los invita a participar con alguna conferencia, ellos están ahí en la primera línea, motivando, trabajando, etcétera. Ellos son embajadores de lo que se está haciendo en México. Repito, no quiero personificarlo en el gobierno, no, en el ecosistema, donde el rol del gobierno juega un papel de consolidación. Ellos son los mejores embajadores hacia afuera, hacia América Latina,
y dentro del país, que todo esto finalmente pues sí comunica o transmite que hace sentido buscar estos mecanismos de apoyo. El Instituto Nacional del Emprendedor es uno de los mecanismos de apoyo, no todos, pero precisamente el concepto de red de apoyo al emprendedor pretende poner frente al emprendedor y también la pequeña empresa con toda esta gama de productos, servicios, programas públicos que están precisamente pensados para ellos. En la relación con la Secretaría de Turismo, que bueno, somos también igual hay entidades hermanas, hemos estado diseñando y la verdad es que no lo hemos hecho con toda la asertividad que quisiéramos. Un poco el concepto de no dividir entre una pyme turística y una pyme, porque finalmente pues las pequeñas y medianas empresas del sector turismo o de algún otro sector finalmente tienen necesidades muy similares. Estamos pensando, por ejemplo, en el uso de ciertas tecnologías. Bueno, sí habrá algunas que son muy específicas para ese sector, pero yo lo que quiero comunicarles a ustedes es que nuestros programas que funcionan bajo mecanismos de convocatoria encaja perfectamente, vamos a decir, el perfil turístico. Es más, hay algunas de las convocatorias que no hemos podido del todo, vamos a decir, comunicar a lo que viene siendo el sector turismo, que tienen también un gran potencial. La 1.6, que tiene que ver con temas, decíamos, de reactivación económica o de impulsar sectores, está concebida para acompañar esfuerzos de clústeres. Y en el sector turismo, pues bueno, en una región, pues claramente el clúster, digamos, del sector turismo, la parte del servicio de transporte, la parte de restaurantes, los propios hoteles, el potencial que hay con el desarrollo de proveedores locales. Tenemos otra convocatoria en esa misma categoría, la 1, que está enfocada básicamente a desarrollar proveedores a partir de una empresa ancla. Entonces, el potencial de desarrollo de las pymes turísticas es amplísimo y creo que existen las herramientas dentro del instituto para poderlos acompañar. Siempre la demanda pues es muy superior a la que tenemos. También les comparto un dato simplemente pues de contexto, ¿no? El año pasado recibimos 7,000 proyectos que aplicaron en un mecanismo, como les decía, de convocatoria. De estos 7,000 proyectos, si uno tomaba el valor del proyecto y lo que estaban solicitando al instituto, pues representaba aproximadamente 22,000 millones de pesos contra 3,000 y tantos que el año pasado ofrecimos en nuestras convocatorias. Es decir, por cada 7 proyectos que aplicaron solamente pudimos aplicar 1. Este año no es muy distinto. En este momento la relación recurso solicitado y lo que puedes apoyar es aproximadamente de 6-1. Es decir, de cada 6 proyectos que aplican, solamente 1 le podemos dar respuesta. Esto también marca operativamente quizás el reto más importante en temas de transparencia, que es dejar razonablemente satisfecho a quien aplicó, en el sentido de que su proyecto, que probablemente no fue apoyado, detrás de él hubo un mecanismo de evaluación pues, lo más robusto posible. En ese sentido, el proceso de ejecución del fondo se transformó en un sistema de méritos individuales del proyecto, en donde participan evaluadores que tienen capacidades o competencias en materia de evaluación técnica financiera y de negocios, que no tienen relación con las áreas operativas del instituto, ni tampoco tienen relación con quienes se están aplicando en un proyecto. El mecanismo al final de todo este esfuerzo es que un proyecto que pasa por la evaluación normativa y la evaluación estatal se le da una calificación a partir de evaluación de 3 evaluadores en un sistema parametrizado que brinda una calificación individual de cada evaluación, se promedian las 2 más cercanas y con esa calificación pasa a consejo directivo, es el orden en el que se jerarquiza el proyecto. Entonces, si nosotros tenemos 100 proyectos a analizar y por los datos que les di solamente vamos a apoyar 15, el primer proyecto que el consejo directivo tiene la obligación de analizar es el que tiene más puntajes y en el sentido de evaluación el que tiene más posibilidades de tener éxito. Empezamos 1 a 1. Hay proyectos que se apoyan, hay proyectos que no se aprueban, allá se tienen que dar las razones. Las actas, la versión estenográfica se publica en la página electrónica para un mecanismo de transparencia absoluta y total. Quien aplica por el proyecto tiene con su clave en el sistema, porque todo es gobierno digital, el acceso absoluto al razonamiento que hicieron los evaluadores para dar la calificación y también pues, hay una interacción. A veces hay una falla de sistema que te la ponen ahí en un correo, que te dicen, oiga, yo no estoy de acuerdo por esto, si está perfectamente sustentado, pues se les da oportunidad de reponer el procedimiento que no lo pudimos hacer. Claro que muchas veces te dicen, oiga, es que yo no estoy de acuerdo, en este componente que daba 20 puntos, nada más me dieron 15, pero solamente así, ¿no? Es decir, también caes un poco en temas subjetivos, pero la evaluación está sustentada en guías que pretenden estandarizar la evaluación.
Perdón que me extendí en esto, pero uno de los principales esfuerzos que hemos hecho es reglas claras, transparencia y todo esto basado en gobierno digital. Último comentario de esto y ya suelto el micrófono. GESOC, que es una asociación civil que tiene una metodología propia, que analiza programas presupuestales con información pública, les da una categoría, les genera un índice y con ese índice los categoriza. Todos los años presentan, es toda una formalidad, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados su análisis de los programas públicos. En el 2012, el Fondo PYME, que es, digamos, el anterior al Fondo Nacional Emprendedor, estaba en este proceso de calificación de 89 programas que tuvieron información suficiente para aplicar esta metodología en el lugar 81, en el lugar 72, y era un fondo que estaba considerado como un fondo con niveles de opacidad altos, sin población objetiva determinada. El esfuerzo del año pasado se vio también reflejado en que GESOC, esta asociación civil, nos movió del lugar 72 al lugar 22, pero ahora habiendo analizado 130 programas con información pública. El Fondo Nacional, el Fondo PYME se movió hacia la categoría de fondo con alto potencial de desempeño, resaltando la definición de población objetivo y otros factores más. Y, insisto, ese es uno de los compromisos que tenemos de generar mecanismos muy transparentes en la aplicación de recursos. Nosotros estamos seguros que conforme pase el tiempo va a haber una mayor solidez de las finanzas públicas y lo que queremos es tener un fondo que a los tomadores de decisión de dónde colocar el recurso público entiendan o sepan pues que hay todo un mecanismo para poder aterrizar los apoyos a la población objetivo en un marco de absoluta transparencia y con reglas claras. Gracias. Adelante, Héctor. Tenemos que finalizar el bloque actual con la intervención de Héctor Márquez. Yo rápidamente, en materia de energética, eso estamos desarrollando precisamente la metodología de cómo medir ese contenido y significa qué rubros queremos incorporar que contabilicen hacia el contenido nacional. Y ahí es donde tenemos que decidir si vamos a escoger nada más los tubos o los motores o los transformadores o vamos a incluir como un factor de cumplimiento de contenido nacional los servicios de innovación, los servicios de investigación, los servicios de exploración, el factor humano y si lo incluimos solamente a partir de qué niveles lo vamos a incluir, etcétera. Ese es el instrumento que estamos queriendo dirigir para impulsar los factores que necesitamos. Obviamente no es lo mismo una perforación en tierra que en aguas profundas o que en aguas no profundas. Simplemente tenemos que escoger esa metodología y decidir internamente, bueno, con toda la industria y con todas las agencias involucradas al gobierno, qué es lo que queremos que cuente para el contenido nacional y obviamente eso significará que cualquier inversionista, cualquier empresa que venga a México tendrá solamente que usar esas actividades o esos bienes y eso solamente le contará para el contenido nacional. Y en ese proceso estamos. Muy bien, pues yo solamente quisiera cerrar, ahorita sí que de salida quizá puedan comentar alguna cosa con algunos de los funcionarios, pero tenemos que cerrar porque hay un programa después y queremos seguirlo. Solamente quisiera agradecerles mucho, Enrique, Héctor, su participación en este evento y a los que estamos aquí, yo los quisiera convocar a algo que se puede volver un gran aliado de los funcionarios que realmente quieren hacer las cosas, como sé que es el caso de los que nos acompañan. Yo creo que hay que promover la creación de observatorios ciudadanos de estas cuestiones, que nos permitan seguir de cerca a nivel regional, a nivel sectorial, el desempeño de estos programas, porque para el funcionario no hay nada mejor que poder tener de primera mano esta información y yo creo que sería en el campo emprendedor no observo yo que haya mucho y sin embargo hay mucho que observar, hay mucho que llevar la cuenta de cómo va para beneficio de los programas gubernamentales. Pues muchas gracias, pasamos entiendo a un receso y después ya seguimos con nuestro programa.